Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Manhattan, una tarde luminosa, pero cargada de la energía sofocante de una ciudad que nunca duerme. Los escaparates de las joyerías brillaban a la luz del sol, reflejando tesoros de lujo accesibles a muy pocos. Entre estos transeúntes apresurados, Mónica Harris, una elegante mujer negra de unos 32 años, caminaba con paso seguro. Su cabello cuidadosamente peinado enmarcaba un rostro de belleza orgullosa y digna, y su atuendo, sobrio pero refinado, era testimonio de un gusto impecable. No necesitaba ostentar su riqueza para hacerse notar. Mónica entró, Sterling y C&A. Una boutique famosa por sus joyas excepcionales y piedras preciosas invaluables. Había ahorrado durante meses para comprarle un collar excepcional a su madre, una mujer que le había inculcado el valor de la dignidad y el trabajo duro. Sonrió tímidamente al vendedor que la recibió, un joven educado, ligeramente intimidado por su presencia. Pero antes de que pudiera admirar los escaparates, Richard Sterling entró. Alto, elegante y vestido con un traje a medida, Sterling era conocido en toda la ciudad por su riqueza y su desmedida arrogancia. Su mirada se posó de inmediato en Mónica, y su expresión pasó de la sorpresa a un desprecio apenas disimulado. «Disculpe, señora, ¿está segura de que quiere ver estas piezas?», dijo con voz gélida y condescendiente, audible para toda la tienda. Mónica lo miró, sorprendida pero tranquila. «Sí, gracias. Me tomaré la libertad de elegir lo que me guste». Sterling se burló, un sonido que cortó el aire como un cuchillo. «¿En serio? ¿Crees que puedes permitírtelo?». Sus palabras eran más que una duda, eran un juicio sobre ella, sobre el color de su piel y su supuesto estatus. A su alrededor, algunos clientes se giraron, algunos avergonzados, otros curiosos. Mónica sintió que la humillación le invadía, pero mantuvo la calma, juntó las manos para no reaccionar con ira. Mentalmente, repetía el consejo de su madre: nunca dejes que el odio ajeno te afecte. Tu valor no está en sus ojos, sino en los tuyos. Para Sterling, esta tienda era solo un escenario donde podía dar rienda suelta a su arrogancia y humillar a quienes consideraba inferiores. Para Mónica, fue el comienzo de una afrenta que jamás olvidaría, pero también el inicio de un plan para hacerle arrepentirse amargamente de su condescendencia. Mientras se alejaba, con una sonrisa cruel en los labios, Mónica dio un paso hacia los escaparates, con los ojos brillantes de tranquila determinación. Iba a demostrar, con su fuerza, su inteligencia y su dignidad, que nadie tiene derecho a disminuirla. Mónica Harris salió de Sterling y C&A con una extraña sensación de ira mezclada con vergüenza. La calle, bulliciosa y ruidosa, de repente le pareció más extraña que de costumbre. Los tacones de sus zapatos resonaban en el pavimento como un eco de su frustración. Cada paso le recordaba lo que acababa de sufrir, la humillación pública infligida por un hombre rico y arrogante, motivado por un racismo insidioso. Se detuvo un momento frente a un escaparate, contemplándose. Su rostro permaneció sereno, pero una nueva determinación brilló en sus ojos. «No puedo dejar que se salga con la suya», pensó. «Pero no reaccionaré con ira. Tengo que ser más lista que él». Mónica llamó a su mejor amiga Jasmine Carter, una mujer vivaz y perspicaz que siempre supo encontrar las palabras adecuadas. «Mónica, ¿estás bien?», preguntó Jasmine preocupada. Estoy enojada, pero me niego a dejar que me deprima. Este hombre cree que puede humillarme porque soy negra y no encajo en su mundo de lujo. Pero se equivoca. Voy a demostrarle quién soy», respondió Mónica con calma, sin siquiera levantar la voz. Jasmine sintió la fuerza en su voz y sonrió, tranquilizada. «Exactamente. No necesitas pelear con él. Eres mejor que eso. Puedes hacer algo mucho más poderoso, demostrarle, con tu éxito e inteligencia, que estaba equivocado». Esta conversación despertó una idea en la mente de Mónica. Sabía que el dinero y el poder de Sterling no valían nada comparados con la paciencia, la estrategia y la dignidad. Decidió dar un paso atrás y pensar en un plan para revertir la situación y hacerle sentir la humillación que él había intentado infligirle,
pero de forma sutil e inteligente. Esa noche, Mónica regresó a su elegante y acogedor apartamento. Las paredes estaban decoradas con recuerdos familiares y fotos de sus viajes, un recordatorio constante de sus raíces y su valía. Se sentó en su escritorio, cogió un cuaderno y comenzó a escribir, Sterling y CEO. Humillación pública objetivo, revelar la verdad. Cada palabra era un paso hacia su inteligente venganza. No quería una venganza brutal, solo justicia social y moral. Y para Mónica Harris, la justicia empezaba con paciencia, estrategia y una dignidad inquebrantable. Así terminó su día, con una mezcla de frustración y determinación, el comienzo de un plan que pronto derribaría la arrogancia de Richard Sterling y demostraría que nadie, nunca, puede humillar a una mujer digna y orgullosa sin consecuencias. A la mañana siguiente, Manhattan amaneció con una luz tenue, pero Mónica Harris ya estaba ocupada. Su apartamento, ubicado en un barrio chic pero accesible, reflejaba su personalidad, elegante, funcional y acogedora. Las paredes estaban adornadas con fotos familiares y recuerdos de sus viajes, cada objeto contaba una historia de resiliencia y éxito. Mónica había sido abogada durante varios años en un bufete reconocido por sus casos de derechos civiles. A menudo defendía a personas marginadas, y su reputación de mujer inteligente, decidida y con principios era sólida. Pero su éxito no se debió a la suerte. Desde pequeña, sus padres, trabajadores, le inculcaron sólidos valores, educación, disciplina y, sobre todo, dignidad ante la injusticia. Mientras preparaba su café, Mónica recordó el incidente del día anterior. A pesar de la humillación, no sentía odio, solo ira constructiva. Sabía que reaccionar impulsivamente sería contraproducente. En cambio, pensó en cómo podría usar su posición y su red de contactos para revertir la situación. A sus 32 años, Mónica había creado un influyente círculo de amigos, colegas y mentores. Entre ellos, Jazmín Carter, su confidente y amiga de la infancia, David Lang, un inversor respetado que admiraba su integridad, y la jueza Eleanor Simmons, una amiga cercana que la había guiado en asuntos legales delicados. Estas relaciones no se basaban en el dinero, sino en el respeto mutuo y los valores compartidos. Al salir hacia el juzgado, Mónica contempló la ciudad que la rodeaba. Cada transeúnte, cada escaparate de lujo le recordaba que Manhattan podía ser un lugar duro e implacable. Aún así, siguió adelante con confianza, sabiendo que su inteligencia, paciencia e integridad eran sus verdaderas armas. En su oficina, Mónica empezó a organizar sus archivos, pero su mente volvía una y otra vez a Sterling. Comprendió que esta humillación no era solo un ataque personal, sino una oportunidad para demostrarles a todos, y a él en particular, que su valor no se medía por la opinión de un hombre arrogante ni por el color de su piel. Al final del día, Mónica salió del juzgado al atardecer. Sintió una nueva energía en su interior, la de la determinación silenciosa, la que transforma la humillación en poder y prepara el terreno para un cambio inesperado e inevitable. Mónica regresó a casa tarde esa noche, con el corazón aún ardiendo por la humillación sufrida, pero con la mente clara y calculadora. Sabía que reaccionar impulsivamente solo reforzaría la supuesta superioridad de Sterling. No, la verdadera victoria residía en la paciencia, la estrategia y la inteligencia. Sentada en su escritorio, sacó su libreta y un bolígrafo, lista para convertir su ira en un plan. Escribió, objetivo, demostrarle a Sterling que se equivocó conmigo. Medios, usar mi reputación, mi red de contactos y mi influencia. Sin confrontación directa. Empezó por recopilar una lista de lo que sabía sobre él, sus apariciones públicas, sus negocios dudosos, su conocida arrogancia. Luego consideró todos los contactos influyentes que pudo conseguir, inversores, filántropos, colegas respetados, periodistas a quienes conocía personalmente. La idea no era desacreditarlo públicamente, sino crear un ambiente donde su arrogancia ya no se tolerara, donde su aparente poder se viera expuesto como frágil y superficial. Mónica recordó lo que su madre siempre le decía: la venganza es un arte, Mónica. Debes ser silenciosa, elegante y hacer que quienes te subestimen se lo piensen dos veces. Sonrió al pensarlo. Todas sus acciones de ahora en adelante se guiarían por este principio.
También decidió organizar un evento social, una gala benéfica donde Sterling casi seguramente tendría que asistir, dada su reputación y su red de contactos. Pero lo que él no sabía era que Mónica ya había invitado a las personas indicadas, aquellas que tenían el poder de influir en su estatus y exponer sutilmente sus debilidades. Sin dejar nada al azar, Mónica comenzó a investigar discretamente a Sterling. Consultó informes públicos, artículos e incluso algunos contactos mutuos, todo ello sin ser vista. Cada detalle que descubría reforzaba su convicción: este hombre era arrogante, pero carecía de la solidez y la fuerza moral necesarias para mantener su imagen. Al cerrar su cuaderno, Mónica sintió que se le quitaba un peso de encima. La ira se había transformado en estrategia, y la humillación en el motor de un plan silencioso pero formidable. Se fue a la cama convencida de que ya estaba lista para cambiar el rumbo, no mediante una confrontación brutal, sino con inteligencia, dignidad y paciencia. El juego había comenzado y Sterling aún no tenía idea de cómo quedaría atrapado en su propia arrogancia. Unas semanas después, Mónica Harris asistió a una gala benéfica en uno de los hoteles más prestigiosos de Manhattan. Los invitados fueron cuidadosamente seleccionados: inversores, filántropos y figuras influyentes de la ciudad. El ambiente estaba cargado de conversaciones en voz baja, copas de champán y el aroma de perfumes de lujo. Mónica lucía radiante con un elegante vestido azul medianoche, sencillo pero refinado, que acentuaba su porte natural. No estaba allí para llamar la atención, sino para observar y preparar el terreno para lo que sabía que sería un momento crucial. Apenas había cruzado el umbral cuando sus ojos se encontraron con los de Richard Sterling. Como era de esperar, estaba allí, rodeado de algunos conocidos, luciendo su sonrisa segura y aire de superioridad. Pero algo había cambiado: Mónica ya no tenía miedo, y su calma contrastaba de inmediato con la arrogante seguridad de Sterling. La vio y frunció el ceño levemente, sorprendido de verla en un lugar donde se creía dueño absoluto. Mónica, siempre educada, dio un paso hacia él y le hizo una ligera reverencia a modo de saludo. «Buenas noches, señor Sterling», dijo con voz clara y segura. Sterling, algo sorprendido por esta cortesía y seguridad, respondió de mala gana. «Buenas noches, Harris». Mónica sonrió sutilmente, consciente de que su actitud tranquila y digna ya estaba poniendo a Sterling a la defensiva. No le dirigió ni una palabra más, sino que se enfrascó en una conversación con otros invitados influyentes, dejando a Sterling observando, algo avergonzado. Se oían murmullos por todas partes. La gente notaba el contraste entre la postura arrogante de Sterling y la gracia serena de Mónica. Algunos se preguntaban quién era la persona verdaderamente influyente en la sala, y la duda empezó a invadir las mentes de quienes solían seguir a Sterling. Mónica sabía que no debía forzar la confrontación. Su victoria residía en el sutil efecto: Sterling, por primera vez, ya no controlaba la atención ni el juicio de la asamblea. Había empezado a invertir los papeles, silenciosa pero eficazmente. Al terminar la velada, Sterling abandonó la gala sin decirle una palabra a Mónica, con el rostro ligeramente pálido. Ella, en cambio, se marchó con una profunda satisfacción. Su plan empezaba a dar frutos. La humillación del día anterior se había transformado en una silenciosa demostración de su poder e influencia. Esto fue solo el comienzo. Mónica sabía que habría otras oportunidades y estaba lista para aprovecharlas con inteligencia y dignidad para demostrar que la arrogancia y el racismo de Sterling nunca quedarían impunes. Unas semanas después de la gala, Mónica Harris puso en marcha su plan con precisión. Había organizado una cena privada para filántropos e inversores influyentes, una reunión exclusiva donde conversaciones discretas podían forjar reputaciones y alianzas. Cada invitado había sido cuidadosamente seleccionado, y algunos tenían vínculos directos con los negocios de Sterling. Mónica recibió a sus invitados con elegancia y seguridad, y todos notaron su porte natural y su discreto carisma. Las conversaciones fluyeron con fluidez, centrándose en inversiones, proyectos comunitarios y causas sociales. Mónica se movió entre sus invitados con soltura, escuchando, compartiendo y dejando sutiles indirectas que ponían a Sterling a la defensiva, sin mencionarlo directamente. Irónicamente, Sterling se enteró del evento por conocidos en común y, para no quedar mal, decidió asistir. Entró en la sala con su sonrisa arrogante,
con la esperanza de impresionar a los invitados con su riqueza y aparente poder. Mónica lo notó de inmediato, pero se mantuvo educada y sonriente. Entabló conversación con otros invitados, hablando de sus iniciativas, sus inversiones en negocios locales y sus colaboraciones filantrópicas. Cada palabra, cada anécdota, subrayaba sutilmente su influencia y éxito, haciendo que Sterling pareciera superficial en comparación. En un momento dado, un destacado inversor le preguntó a Mónica si conocía a algún socio potencial para un proyecto social. Sin dudarlo, mencionó una colaboración reciente con empresas en las que Sterling tenía intereses indirectos, destacando su importancia y su papel clave. Los invitados comenzaron a susurrar entre ellos, impresionados por su red de contactos e inteligencia. Sterling, quien esperaba brillar, se dio cuenta de que había sido eclipsado. Su arrogancia ya no era suficiente. Cada sonrisa de Mónica, cada diálogo hábilmente orquestado, subrayaba que el verdadero poder no residía en el dinero ni en los títulos, sino en la competencia, la dignidad y la influencia real. Al final de la velada, todas las miradas estaban puestas en Mónica. Ella había invertido sutilmente la dinámica, Sterling ya no era el centro de atención, y sus defectos habían quedado al descubierto sin que ella tuviera que atacarlo directamente. Cuando los últimos invitados abandonaron la sala, Sterling se acercó tímidamente a Mónica, intentando un cumplido forzado y incómodo. Tú pareces realmente influyente. Mónica sonrió suavemente, una sonrisa que mezclaba cortesía y tranquila superioridad. Gracias, señor Sterling. La verdadera influencia se mide en acciones, no en arrogancia. Sterling apartó la mirada, consciente de que acababa de recibir una lección, pero incapaz de admitirlo públicamente. Mónica, en cambio, se mantenía erguida, victoriosa, sin haberle movido un dedo. La venganza, pensó, podía ser suave, silenciosa y, sobre todo, efectiva. Unos días después de la cena privada, Mónica Harris recibió una invitación inesperada, un cóctel organizado por una influyente revista de negocios, que reunía a empresarios, inversores y figuras públicas de Manhattan. Sterling también estaría allí, probablemente para ser visto y para reparar su imagen. Mónica decidió ir, no para confrontar a Sterling directamente, sino para dejar que los acontecimientos hablaran por sí solos. Sabía que el público y la atención de los medios podrían convertirse en sus aliados. A su llegada, el vestíbulo estaba abarrotado. El tintineo de copas, las risas educadas y los murmullos creaban un ambiente a la vez elegante y tenso. Mónica vio a Sterling, rodeado de algunos socios, con su habitual sonrisa, aunque esta vez un poco forzada. Avanzó con elegancia, entablando conversaciones con periodistas e inversores clave. Cada palabra que pronunciaba resaltaba su éxito y su red de contactos, y cada anécdota revelaba sutilmente detalles sobre Sterling, sus transacciones dudosas, sus frágiles alianzas y su dependencia de la imagen en lugar de las acciones concretas. Sterling intentó intervenir varias veces, intentando con torpeza brillar. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Las miradas de los invitados se posaron en Mónica, intrigadas y admiradas, mientras Sterling veía cómo su aura se desvanecía gradualmente. En un momento dado, Mónica entabló una conversación con un influyente periodista. Es fascinante ver cómo algunas personas logran parecer poderosas simplemente con arrogancia y dinero. Sin embargo, la verdadera influencia se basa en el respeto y la competencia. La periodista tomó nota de sus palabras, captando al instante la sutileza, no nombró a Sterling, pero todos los invitados sabían exactamente de quién hablaba. Sterling sintió que se le subían las mejillas al darse cuenta de que acababa de ser expuesto públicamente, sin que fuera necesario un ataque directo. El resto de la velada transcurrió de la misma manera. Mónica, tranquila y elegante, brillaba con aplomo, inteligencia y dignidad. Sterling, por su parte, permaneció paralizado en el papel de espectador impotente. La humillación inversa era total, él había intentado menospreciarla, y ahora era él quien se veía reducido a ojos de los demás. Al salir del cóctel, una leve sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. No había necesitado palabras duras ni una confrontación directa. Paciencia, estrategia y dignidad habían bastado para revertir la situación y demostrarle a Sterling, así como a todos los testigos,
que el verdadero poder no se mide por la riqueza ni la arrogancia, sino por la integridad y la influencia real. En los días posteriores al cóctel, Richard Sterling sintió que su mundo se desmoronaba. La reputación que creía sólida como una roca empezaba a resquebrajarse. Allá donde iba, los rumores sobre la velada y los sutiles comentarios de Mónica circulaban entre círculos influyentes. Los inversores a los que consideraba aliados empezaban a dudar de él, y su posición social, antes indiscutible, parecía menos segura. Sterling intentó recuperar el control. Invitó a Mónica a una comida de negocios, fingiendo querer hablar de un proyecto conjunto. Pero Mónica, educada pero firme, se negó con una sonrisa calculada. Gracias, señor Sterling, pero prefiero centrar mi energía en iniciativas donde el respeto y la integridad sean mutuos. Esa simple frase lo golpeó como un rayo. No lo humilló por la fuerza, pero dejó claro que ya no tenía ningún poder sobre ella. Sterling sintió una ira sorda e impotente al darse cuenta de que todos sus intentos de impresionar o dominar a Mónica habían fracasado. En ese momento, Sterling comenzó a comprender la magnitud de sus errores. Su arrogancia y racismo no solo lo habían aislado socialmente, sino que también lo habían colocado en una posición en la que ya no podía actuar sin parecer ridículo. Mónica, en cambio, ganaba influencia y respeto con cada estrategia que tomaba. En su oficina, Mónica recibió llamadas de colegas e inversores, todos admirando su sutil gestión de la situación. Sin palabras crueles, sin ofensas directas, y aún así, había revertido por completo la dinámica. El hombre que la había humillado era ahora quien sufría, tanto interna como socialmente. Incluso Sterling, a pesar de su orgullo herido, empezó a sentir un respeto a regañadientes. Comprendió que Mónica no solo era brillante e influyente, sino que poseía una excepcional maestría en dignidad y un poder silencioso. Cada error que había cometido en su presencia se hizo más evidente, y comprendió con amargura que jamás podría replicar ese tipo de control sobre alguien tan inteligente y decidido. Fue una lección dolorosa pero necesaria para Sterling. La arrogancia, el racismo y la riqueza no son rival para la paciencia, la inteligencia y la dignidad. Mónica, en cambio, siguió adelante con su vida, imperturbable, lista para dar los siguientes pasos en su plan, con una confianza serena pero inquebrantable. Unas semanas más tarde, Mónica Harris fue invitada a una conferencia internacional sobre liderazgo y emprendimiento. El evento fue seguido por los medios de comunicación y figuras influyentes del mundo empresarial. La ciudad ya bullía con los recientes éxitos de Mónica, y esta conferencia representaba la oportunidad perfecta para consolidar su posición y demostrarle a Richard Sterling, sutil pero definitivamente, que su arrogancia ya no podía afectarla. Cuando Mónica subió al escenario para hablar, irradiaba calma y confianza. Cada palabra, cada gesto, reflejaba su aplomo y dignidad. Habló sobre liderazgo, éxito basado en el mérito y la importancia de la integridad en el mundo empresarial. Los aplausos fueron cálidos, alimentados por la genuina admiración del público. Sterling estaba entre la multitud, invitado por conocidos en común. Observó a Mónica, incapaz de apartar la mirada. Por primera vez, no se veía como la figura dominante de la situación. Comprendió que todo el respeto y la atención de la asamblea se centraban ahora en ella, y que cada iniciativa, cada éxito de Mónica, reforzaba su autoridad y la mermaba. Tras la conferencia, varios periodistas e inversores se acercaron a Mónica para trabajar con ella. Cada una de estas interacciones eclipsó a Sterling, quien sintió una humillación incontrolable. Su imagen como el amo de la influyente red de Manhattan se desmoronó ante la mirada de admiración que todos dirigían ahora a Mónica. Incluso Sterling intentó torpemente intervenir en algunas conversaciones, pero sus intervenciones parecían forzadas e ineficaces. La gente sonreía cortésmente, pero su atención permanecía fija en Mónica. La lección era clara: el verdadero poder no reside en el dinero, la arrogancia ni la posición social, sino en la competencia, la dignidad y la capacidad de inspirar e influir. Esa noche, al regresar a casa, Mónica sintió una profunda satisfacción. No solo había revertido la dinámica con Sterling, se había ganado el respeto de toda una comunidad. Sabía que su discreto plan, basado en la paciencia, la inteligencia y la integridad, había dado frutos brillantes. Sterling, por su parte, abandonó el evento a la sombra de su propia derrota,
consciente de que su reputación nunca se vería totalmente restaurada ante la silenciosa fortaleza de Monica Harris. Unas semanas después de la conferencia internacional, Monica Harris se convirtió en algo más que una figura influyente en el mundo empresarial. Ahora era un símbolo de dignidad, resiliencia y éxito silencioso. Historias de su paciencia y estrategia al tratar con Richard Sterling circularon en los medios, inspirando a miles de personas a oponerse con orgullo a la arrogancia y el racismo. En su barrio, Mónica recibía mensajes y visitas de jóvenes que la consideraban un ejemplo a seguir. Se tomaba el tiempo para conversar con ellos, ofrecerles consejos y animarlos a luchar por sus sueños con inteligencia e integridad. Demostró que la verdadera fuerza no reside en la ira ni en la venganza impulsiva, sino en el autocontrol y la paciencia estratégica. Mientras tanto, Sterling veía cómo sus intentos de recuperar el respeto se desvanecían uno tras otro. Su negocio luchaba por progresar, y los círculos influyentes que una vez dominó lo marginaban sutilmente. Dondequiera que iba, la comparación con Mónica lo hacía cada vez más invisible. Incluso sus amigos más cercanos comenzaban a reconocer su decadencia social y moral. Mónica, consciente de su impacto, decidió lanzar una iniciativa filantrópica local financiando becas para jóvenes desfavorecidos y priorizando la competencia y el mérito sobre los privilegios. Esta acción fortaleció su imagen pública y demostró concretamente que nunca había necesitado atacar a Sterling para demostrar su superioridad, sus acciones hablaban por sí solas. Una noche, Mónica se reunió con Yasmín para cenar. Se rieron mientras recordaban cosas del pasado. ¿Te das cuenta?, dijo Yasmín. Ya ni siquiera tiene el poder de molestarte. Exactamente, respondió Mónica con una sonrisa tranquila. Cada acción que tomé fue mesurada y deliberada. No solo le gané, sino que les demostré a todos lo que es la verdadera fuerza, concluyó. Bajo la tenue luz del restaurante, Mónica comprendió que su victoria era total. Había transformado una humillación en una oportunidad de crecimiento e influencia, y Sterling debió de arrepentirse amargamente de su condescendencia. Unos meses después, Manhattan parecía respirar un aire diferente para Mónica Harris. Su nombre resonó en círculos influyentes como el de una mujer que había logrado transformar una humillación personal en una lección universal de dignidad y poder silencioso. Richard Sterling, sin embargo, vivió una realidad muy distinta. Sus intentos por recuperar su reputación fueron en vano. Cada proyecto que emprendía era objeto de escrutinio, y su credibilidad se había visto profundamente afectada por los éxitos de Mónica. El hombre arrogante y racista que la había humillado finalmente se había vuelto invisible, eclipsado por la silenciosa fuerza e inteligencia de Mónica. Mónica, por su parte, continuó brillando con sus acciones concretas y su influencia social. Lanzó un programa nacional de mentoría para jóvenes profesionales de entornos desfavorecidos, utilizó su éxito y experiencia para inspirar a una nueva generación. Los medios de comunicación, los inversores e incluso sus antiguos competidores la respetaban profundamente. Una noche, en una ceremonia de premios por su iniciativa filantrópica, Mónica recibió una ovación de pie de todo el público. Sterling, un invitado reticente, permaneció en un rincón, consciente de su derrota. Finalmente comprendió, con amargura, que el verdadero poder no residía en el dinero ni en la arrogancia, sino en dignidad, inteligencia e integridad. Mónica, radiante y serena, subió al escenario para recibir su premio. Pronunció unas sencillas pero contundentes palabras. La verdadera fuerza no se mide por lo que posees o lo que puedes intimidar, sino por tu capacidad de mantener la dignidad, actuar con integridad e inspirar a otros a hacer lo mismo. Los aplausos resonaron por toda la sala, simbolizando el reconocimiento de su victoria. Mónica no solo había revertido la humillación infligida por Sterling, sino que también había transformado esa experiencia en inspiración para toda una comunidad. Al finalizar la ceremonia, Mónica abandonó el escenario con una sonrisa discreta. Sabía que había obtenido mucho más que satisfacción personal, había demostrado que, la paciencia, la estrategia y la dignidad siempre prevalecen sobre la arrogancia y el odio. Sterling, por su parte, se retiró a las sombras, consciente de que su derrota era completa e irreversible. Así terminó la historia de Mónica Harris, una mujer negra que había sido humillada por un hombre rico, arrogante y racista,
pero que había sabido dar la vuelta a la situación con elegancia e inteligencia, dejando atrás un legado de respeto, poder e inspiración.